Desde la interpretación que vimos de la clase pasada de Kierkegaard, es que no existe realmente, o sea, hay dos críticas, digamos, de las que yo conozco, que son las más vehementes a la religión, y una es la de Nietzsche y otra es la de Kierkegaard. Para mí la de Kierkegaard se me hace más profunda, en la medida en que es más medular a la fe en general. La de Nietzsche es un poco más, ¿cómo decirlo? Bueno, lo voy a resumir un poco como, o sea, por ejemplo, Nietzsche hace la siguiente crítica al cristianismo. Nietzsche viene de una familia protestante, su padre muere como cuando tiene unos 5 años, algo así, y hereda un montón de enfermedades de cefalea y un montón de problemas de salud que tenía su padre. Y gran parte de la crítica que hace Nietzsche es que entiende que las condiciones en las que se originó el cristianismo dentro del contexto judío es en condiciones de sumo sufrimiento, de esclavitud. Es decir, el pueblo judío estaba esclavizado y en ese sentido él creía, o al menos daba esa interpretación en el anticristo, de que el cristianismo tenía que reproducir las condiciones de sufrimiento original para perpetuar su ideología, por decirlo así. Es decir, que en la medida en que la vida terrena se hace insoportable, condiciones de sufrimiento como la esclavitud y la opresión del Imperio Romano, se hace necesario crear una realidad ultraterrena, es lo que dice Nietzsche. Y en ese sentido, compensar la existencia para ayudarse a sobrevivir en este mundo. El problema, según Nietzsche, es que lo crea a través de nadas. Para Nietzsche, este tipo de nadas son como la salvación, el pecado o la culpa. Para Nietzsche son nadas. En realidad no tienen una existencia real, pues tienen una existencia en la medida que los creemos. Y en ese sentido, la diferencia entre el origen del cristianismo y su perpetuación estaría en que el cristianismo intenta reproducir las condiciones de sufrimiento a través de la culpa y el dolor, para de alguna forma seguir sobreviviendo. Pero él lo considera una filosofía de los débiles en la medida en que perpetúa la vida en los hombres. En fin, no es de su chorro. A mí se me hace superficial en varios sentidos. Y una es que incluso hay posturas que consideran que el hambre o el deseo de curarte o la necesidad sobre las cosas del mundo son una forma no que nieguen la religión o la creencia, sino que de hecho la confirman. Por ejemplo, C.S. Lewis piensa que si tienes sed es porque hay agua, si tienes hambre es porque hay un alimento, y si tienes una necesidad de algo trascendente es porque existe eso trascendente que lo justifica. Es decir, incluso las razones, entre comillas, psicológicas, las necesidades humanas, corroboran por completo la existencia de esos objetos. En ese sentido se me hace, pues, no difícil de evadir o superficial, pero la crítica que habíamos mencionado de Kierkegaard es más severa o más dura o más profunda, en el sentido de que al poner a Abraham como prototipo de la fe y decirnos que, pues, todas las condiciones que habíamos mencionado en la clase pasada, que se le haya prometido a los 70 años que iba a tener un hijo, a los 100 años lo tiene, y finalmente al poco tiempo de tener a su hijo que ama, de la mujer que ama, le es pedido, tiene que caminar 3 días de camino, en fin, y tiene que matarlo, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas nos parecen absurdas o irracionales, pero lo que dice Kierkegaard es que en realidad solamente el hombre se ha dedicado a creer en el mundo de lo posible. No podemos, o sea, que la razón por la que Abraham es elogiado en el personaje de Jóhanes de Silencio es a través de que cree lo absurdo y lo imposible como una realidad. Es decir, que si Dios mata a su hijo o le pide que mate a su hijo, después lo puede resucitar. Pero lo que nos muestra esa visión es que no ha habido ni un solo hombre, salvo Abraham o 2, 3 locos por ahí, que hayan creído realmente en Dios. Y eso quiere decir que no hay suficiente, que el hombre no tiene a veces la suficiente demencia o locura para creer en un Dios, porque solamente cree en lo posible, no en los imposibles. Porque de conquistar la imposibilidad o el abismo o el salto de la fe de creer en un Dios podría conquistar la paz de su vida.
porque a través del mundo finito conquista lo infinito, porque para Kierkegaard solamente puedes conocer profundamente a una deidad o un Dios más allá de la desesperación. Si crees en Dios, solo debes aceptar que Dios te ama y con eso puedes estar bien con la vida. Porque aunque no puedas entender el sinsentido y el absurdo del mundo, como Abraham no podría quizás entender en términos racionales por qué le pide al hijo que ama, puede aceptar la realidad que trasciende todas las cosas y que le da sentido a pesar de la imposibilidad de comprender racionalmente a Dios. Y esa es la gran paradoja que se puede ver en la película. Una es que no podemos dejar de intentar de comprender a la deidad, tanto los luteranos que tienen una visión optimista como los que tienen una visión pesimista, intentan como justificar su creencia en la deidad, pero lo que nos pone Kierkegaard de relieve es que la única y verdadera forma de estar de acuerdo con un Dios es que éste nos rebase la razón. Es decir, ahí está la paradoja, porque intentamos comprender algo que deseamos que en el fondo sea incomprensible. Si pudiéramos aceptar, si pudiéramos entender a Dios, ¿qué clase de Dios sería este? Como el Dios que alguien intenta poner en un argumento lógico o demostrar a través de silogismos. Sería un Dios muy limitado y paradójicamente no terminaría de convencernos. Y yo creo que ese es parte del símbolo o la señal que muestra. En la escena final se corrobora que el que está más cerca de Dios es el loco, lo cual es una forma arquetípica, clásica de que los locos están más cerca de Dios, porque de alguna forma están como en otro tipo de orbe o estadio donde se hace incomprensible para los hombres, pero están allende los hombres y por lo tanto en la divinidad. Y en ese sentido son intraducibles. Y de alguna forma ese es el caso de Johannes, porque toda su vida es intraducible al resto de los hombres, en la medida en que, aunque todo el tiempo está hablando con verdad, no es visto. Y Johannes se identifica en un principio con la figura de Jesús y lo encarna en un sentido, digamos, un poco parecido, pero no exactamente igual. Porque de alguna forma, Kierkegaard piensa que Jesús, si no hubiera sido reconocido en ningún sentido, hubiera sido como una especie de juego, ¿no? un divertimento. Nadie reconoció a Jesús, pero vino, ¿no? Y nadie sabe qué fue. Pero en otro sentido más profundo y real, aunque vino, no fue reconocido. Y estuvo solo en ese sentido. Y el mismo sentido va para Johannes en esta película. En una forma muy diferente, porque Johannes es una forma de un loco más extrafalario, ¿no? Un poco más visiblemente carente o más como en un trance, ¿no? Se ve como que todo el tiempo está sintonizando otro tipo de señales. Y una clave significativa que yo creo que se puede ilustrar con esta película en la cual intenta mostrar las claves donde se ve, o sea, para Kierkegaard, un genio es una persona entre 1 millón de personas y un auténtico cristiano que tiene una fe es como de esos genios, uno entre 1 millón de genios. Es una rareza más inaccesible. Lo que quiere decir es que la forma de comprobar que tienes fe, o yo lo veo así en la película, ¿no? No sé cómo lo habrán visto ustedes. Cuando al final Johannes se para frente a la muerta y le dice, está buscando la palabra, ¿no? Y le dice que se levante. Hay varias cosas que podemos pensar aquí, pero una de esas cosas es que imagínense estar en la misma situación de Johannes. En un funeral, ustedes pararse frente a un muerto. ¿Cuántos, o sea, quién tendría la fe de no dudar, digamos, y decir levántate, ¿no? ¿Me entiende? O sea, yo desde el principio ni lo haría, pues, pinche falta de respeto, ¿qué estás haciendo aquí un circo? Seguramente la gente te tendría, este güey está loco, como tal, pensarían, igual que Johannes. Y sin embargo, la única forma de estar cerca de un Dios es pensar que lo imposible no existe, o que lo imposible es posible, o que pueden resucitar los muertos. Y Johannes en este caso comprueba contra todo el mundo el hecho de la realidad de Dios, en el sentido de que resucita la muerte. Y,
Y ahí se muestra nuestra fe. Es decir, para Kierkegaard, yo creo que en estos clases de ejemplos, todos, yo creo que todos, por no decir la mayoría de la humanidad, caerían en el mismo tipo de carencia de fe, porque lo que, lo que nos va a llevar a Kierkegaard es como hay diferentes tipos de estadios o forma de habitar el mundo. Y que una forma de habitar el mundo es como la de Johannes o como la de Abraham, y que pocos son los locos o suficientemente dementes para acceder a la espiritualidad que conquista la finitud a través de pensar que no hay imposibles. Y imagínense, ella resucitada, esa vida ya es otra vida. ¿Y cómo podría vivir un hombre después de ver algo como una resurrección? Si eso es posible, ¿cómo podrían vivir? ¿No? Ya no habría duda, ¿no? O sea, o bueno, quiero pensar, ¿no? Porque al final siempre hay como una forma de intentar como, no sé, homologar o razonar las cosas de tal forma que le demos una explicación que tenga sentido y que no sea imposible. Es decir, podríamos llegar a pensar, pues a lo mejor solamente estaba enferma y se terminó de recuperar y siguieron las cosas así. Pero si realmente pasara algo así, significaría en todo caso que el reino de lo divino, es decir, que lo imposible siempre estuvo ahí, solamente que no habíamos accedido porque no habíamos accedido a la totalidad de lo que somos. Esta locura de abrazar lo imposible como una realidad de lo divino implicaría que nosotros también podríamos vivir como en esta especie de estado taumatúrgico, de mago. Yo veo a Johannes al final como una especie de mago, y Cristo también era como, en ese sentido como una especie de mago, ¿no? Alguien que realizaba prodigios y asombros, ¿no? Y que mucho tiene que ver también con la asociación que hago con la palabra, ¿no? Pues la película se llama La Palabra, y al final Johannes en esta oración intenta acceder y ruega como en oración que Dios le dé la palabra exacta. Y yo lo refiero mucho en parte con los hechiceros y conjuradores y magos, y no de una forma negativa, sino más bien como algo pues maravilloso, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, los grimorios que él llegaba a leer son como libros donde se buscan ciertas palabras exactas que permiten abrir portales o dominar espíritus o demonios, y de alguna forma Jesús pues también sometía demonios o espíritus y creaba a través de la palabra cosas. Y hay muchas referencias, como por ejemplo que Dios creó el mundo a través de la palabra, ¿no? O que en el Evangelio de Juan Jesús mismo es el verbo, es decir, es algo que acciona cosas. Y lo que hace Johannes es al decir el nombre de Jesús y resucitar la muerte es accionar algo. Pero algo que tiene que ver con una, no sé, yo interpreto, ¿no? Un poco mi choro, como una, no sé si vibración o energía o algo que te permitía sintonizar exactamente cómo decir las cosas de tal forma que se realizaran, porque el hechicero al final logra materializar sus deseos o las palabras que quiere que se encarnen en las cosas. No sé si han visto Midnight Gospel, pero hay un capítulo donde, bueno, es una serie de Netflix, y hay un capítulo donde hablan sobre la magia. Primero es ya un choro como de que la tipo de religión o filosofía de Oriente es más fácil de comprender ese tipo de magia porque está hecha para que lleguemos a la iluminación a través de muchas vidas. Y la magia, digamos, cifrada a través de en Occidente, está hecho para que llegues a la iluminación en una vida, pero intenta llegar como a la esencia de nosotros a través de encriptaciones de nosotros mismos que son como muy significativas, como las parábolas de Jesús o cosas así que, aunque no lleguemos a comprender conscientemente, llegan como a nuestra esencia, ¿no? Bueno, ese es su choro. El chiste es que dice que una vez que sabes cómo leer la Biblia desde qué energía o conexión leerlo, entiendes que la Biblia es el libro de magia más grande que ha existido. En sentido, como que todo depende desde dónde puedes decir la palabra, ¿no? Y de nuevo es esa reminiscencia, en esa búsqueda de cómo decir la palabra. Y Carl Dreyer tiene esta idea justamente de que con pocas palabras
puedes generar emociones o puedes transfigurar la vida. Y en ese sentido es como un poder, pues, de la magia. Como que la magia está vinculada en ese sentido con las emociones. Y que, y es lo que intenta hacer Dreyer. Él pone este sentido de, él pone una imagen, ¿no? Que si nosotros estuviéramos en una habitación cerrada y la habitación contigua tuviera nos dijeran que hay un cadáver, en ese momento la atmósfera cambiaría de lugar. Cómo estamos percibiendo la realidad cambiaría. Y aunque las cosas en términos materiales siguieran iguales, porque al final lo que cambió en ese lugar fuimos nosotros. Y lo que intenta hacer es eso en sus películas, volcar el mundo de la interioridad y transformarnos a nosotros. Y en este sentido, aunque algunos señalan como esta inserción de lo trascendente en una historia cotidiana, que es lo que hace la película, él más bien piensa que intenta naturalizar lo que ha sido considerado como sobrenatural. Es decir, tanto el sentido que podemos atrapar de esto no es algo sobrenatural, sino realmente pertenece a la naturaleza del misterio, pero porque el misterio mismo es parte de la vida, porque en ese sentido es natural a nosotros, porque si fuera totalmente ajeno no podríamos acceder al misterio. Lo sobrenatural es una palabra más que en realidad no describe la naturaleza de nuestra esencia, ¿no? Que está abierto al infinito. Y en ese sentido, al tratar de volcarnos en este final, yo creo que lo que intenta mostrar es ninguno de los dos tiene razón, ni el que es optimista ni es el pesimista. Dios es una realidad incomprensible e inaprensible para nosotros y no podemos jamás entender los designios. El mundo se nos debe presentar como un absurdo porque no podemos entender a Dios. Entender a Dios significaría tener un Dios limitado y no podríamos estar conformes con una existencia de un Dios limitado. Si hay un verdadero Dios, no puede ser comprendido. Y esa es la realidad que intenta designarnos Kierkegaard a través de Abraham y a través de, yo creo que de esta película Carl Dreyer. Pero la cuestión está en que justamente nos confronta con la gran paradoja de nosotros mismos. Comprender el mundo, es decir, comprender a Dios, no nos haría más fácil la vida. Pero eso yo creo que se debe a que gran parte de lo que nos sirve a nosotros o digerir del mundo, cuando lo comprendemos, de alguna forma sentimos que controlamos más la situación, las circunstancias. Pero la paradoja está en que si Dios se hiciese accesible a la humanidad, dejaríamos de pensarlo como Dios. Y es un tipo que todo el tiempo está hablando con verdad, lo cual es muy raro, o sea, es muy raro hablar con verdad todo el tiempo. Yo creo que, bueno, no sé cómo sea su personalidad. En general, mi personalidad ha sido más como complaciente. Y el problema con las personas que somos complacientes es que evitamos el conflicto. Evitamos el conflicto a corto plazo. Y eso te lleva a muchas veces no decir lo que sientes o expresar la verdad, ¿no? Entonces, a largo plazo te genera un chingo de pedos. Y deberíamos un poco, o sea, al revés, como no importar caer mal o generar un conflicto, pero ser honestos con nosotros y con la vida. Porque al final es algo que vamos a cargar. Y alguien que todo el tiempo está diciendo verdad, en este caso, en un sentido también, no le importa ser incómodo, dice cosas muy incómodas el personaje de Jürgens, como se va a morir tu esposa, y que además habla de una visión pues profética, ¿no? Porque ve el futuro ya realizado. Y por ejemplo, dice, algo que me gustó mucho que dijo Johannes, dice, creen en el Cristo muerto, pero no en el vivo. Es decir, nunca nadie ha podido creer en el Cristo vivo, o sea, ni cuando vino, o sea, todo el mundo pensaba que pues, no era real, bueno, no era real como Mesías, ¿no? Y tampoco si alguien se te acerca y dice, pues soy Cristo, pues ¿quién lo va a creer, no? O soy el Mesías. O sea, como que estamos vinculados con este tipo de realidad de una forma ya desde la incredulidad, y lo cual es muy comprensible en un sentido, ¿no? Porque ¿cómo podemos, nos cuesta mucho aceptar en ese sentido el milagro o la existencia de una realidad salvífica? Yo creo que hay una gran paradoja ahí, porque hay una parte de nosotros que en circunstancias muy adversas busca la salvación. Cuando estamos arrinconados, nos sentimos ahogados, busca una salvación. Pero cuando viene la salvación es difícil creer que eso exista. Es la gran paradoja de lo que somos o de lo profundamente humano.
Es como un mundo que busca la salvación y el milagro, el imposible, pero cuando ocurre no puede verlo ni percibirlo. O sea, Dios está manifestado aquí en toda su potencia o gloria, pero no puede ser visto, aunque está cínicamente expresado. Y es un poco a lo mejor la condena de los locos solitarios entregados a una deidad. Eh, y, y, Ujú. justamente, y justamente lo que muestra la película es que una cosa es la religión y otra cosa es la conexión con la divinidad. En ese sentido, pues la crítica de Kierkegaard es que pues, ni el Papa, ni el pastor, ni el más chingón realmente tiene fe. Como en la película, Johannes le critica al pastor protestante que no tiene fe, porque todo lo que llaman milagro es el mundo de lo posible. Eh, y que puede ser un milagro al final de cuentas, digo, no tiene por qué no serlo, pero ya no creen en lo imposible. O dicen, no, los milagros eran para tiempos antiguos, pero no son para los tiempos modernos. Hay un montón de formas de justificar la carencia de fe. Pero la realidad es que ninguno de estos personajes conoce a Dios más que el loco. Esa es la cosa. Y pocas personas pueden estar como ese nivel de aventarse al abismo de Dios. Es decir, desde esta visión seríamos como taumaturgos. Pues al final en eso se convierte Johannes, como alguien que puede resucitar a un muerto, pues ¿qué dices que es? O sea, puede ser, ¿qué no puede hacer, no? Digamos que la visión de Kierkegaard en ese sentido sería como, no puede haber una religión, no puede haber una espiritualidad genuina de masas, porque la vinculación con algo tan infinitamente otro, como es un Dios, te reduce a una relación tan íntima, pero tan reservada que es intransmitible a otros. En este caso, tu integridad más profunda no puede ser comunicada y si es dicha incluso es traicionada porque no puede ser comprendida. En ese sentido, Kierkegaard sería un poco más exagerado, sería como este Johannes. Este Johannes no puede crear una religión de masas, ni un grupo, pues. Eh, y esa es la crítica, digamos, como más severa al cristianismo que hace, en el sentido de que una existencia divina te permitiría estar en una forma de un estadio, de habitar la realidad de forma distinta. Y esa forma de habitar de forma distinta implica una profunda conversión. Por ejemplo, Abraham en el momento en que va a apuñalar a su hijo, en el momento más álgido, y decide, creo a través del absurdo en lo imposible, en Dios, afirma su fe y todo ese cambio en la interioridad materializa algo en el mundo. Aparece el carnero, ¿no? En este caso se resucita una muerta. A partir de ese punto ya no habría sentido de volver atrás o no podrías, como si no pudiéramos evitar subir. No podemos dejar de elevarnos o de subir y una vez alcanzado un tipo de existencia que te permite habitar la realidad de ese modo, no hay forma de descender. Pero lo que muestra es que yo creo que mientras más alto sea la exigencia o la virtud de una máxima o principio o forma de ver el mundo, más infieles va a tener. Y en ese sentido, una existencia como la hay como un Abraham o un tipo de Cristo o cosas así, exige cosas que implicará pues mayor transgresión de la realidad. Y en ese sentido está más reservado, o sea, para Kierkegaard el camino es tan angustiante y solo, él por eso usa seudónimos, porque cree que no puedes hablar directamente con las personas, o sea, la gran ironía o la ilusión está en tener que predicar la fe a personas que ya creen que tienen fe. Y no puedes decirles directamente eso a alguien porque de una forma va a poner una barrera o se va a oponer o no va a digerirlo. Entonces tienes que usar un método irónico, como llevarlo a través de las preguntas o la reflexión a un punto tal en que él le nazca la idea. Y por eso todo el tiempo está usando seudónimos para que llenemos el hueco vacío
o a través de la ironía lleguemos a esa realidad, o la realidad que intenta demostrar. Solamente creemos en el mundo lo posible y por eso no podemos conocer a una divinidad, ¿no? O una divinidad como la de Abraham. De nuevo, yo digo que este es un camino muy difícil, muy tortuoso y más bien raro. Es famoso en un sentido, es famoso en el sentido de que se habla de milagros, de santos y todo eso, pero en realidad son pocos o raros los casos de auténticos santos. Y además es tan raro el camino del santo, por decirlo así, que aunque intente comunicárselos, es, escapa a la realidad de tal forma que lo comunica y no termina de llegar a nadie, más que a quien tiene que llegar, como una especie de influencia inevitable que tenemos nosotros. O sea, yo pienso un poco en el caso de que todos conocemos, yo creo, mínimo 1000 personas, ¿no? Aunque sean nuestras redes o lo que sea, ¿no? Mínimo 1000 personas conocemos. Y tú, quieras o no, influencias a un círculo de personas o a esas personas. Nunca sabes dónde va a acabar tu influencia sobre el mundo, porque esas 1000 personas conocen a otras personas, en fin, ¿no? Y estamos como a 10 personas de 1 millón de personas, una cosa así. Y en ese sentido, la influencia del santo está hecho como esto de la magia que les hablaba, como encriptado, solamente para ser entendido de una forma muy inconsciente o arquetípica, pero dado al mundo como las parábolas, o sea, como hacía el Johannes en la película, estaba hablando, pero pues no, aunque estaba hablando con la verdad, ¿quién podría hacerle caso? ¿O quién podría entender? De ser de verdad, Pero qué bien dormido. hermosa película, qué ¿Sí te hermosa. gustó? No, Qué hombre, bueno. no, hombre, me encantó de verdad. Y bueno, tiene muchísima simbología para expresar justamente lo que acabas de decir, ¿no? Ese camino tortuoso y ese camino, pues, solitario, ¿no? De este profeta, ¿no? De Johannes, cuando precisamente empieza la película, ¿no? Como dicen, Johannes otra vez se fue a las dunas, ¿no? Ujú, Cómo lo expresa a través de este desierto, ¿no? De cómo van ellos pensando que van a rescatarlo, ¿no? Cuando ujú, él al final es quien los rescata de toda su somnolencia de fe, ¿no? Les devuelve la esperanza, les devuelve la vida, ¿no? Vuelve totalmente. a, los vuelve a refrescar. Él es el que en ese sentido, pues, los salva, ¿no? Y bueno, no, es que, híjole, está llena de tantas cosas la película, de Sí, verdad. sí, sí. Me fascinó. Por ejemplo, ya ves, pues, Morten, ¿no? El patriarca que había Ujú, rezado porque su hijo renovara la fe de la ujú, vida, pero pues, como había dicho, ¿no? Él había pensado que había rezado mal porque había rezado con la mente, ¿no? En ujú, vez de rezar con el corazón. Y le dice esta Inger, ¿no? ujú, No te preocupes, tú que sabes de los frutos de tus rezos, ¿no? ujú, Y, y efectivamente, pues ya después Johannes es precisamente la encarnación de sus rezos, ¿no? Es de verdad, le renovó la esperanza y cómo es que no lo podían reconocer en ese momento, se lo tiraban de a loco, decían, pues ya, incluso como le dicen, ¿no? Que preguntan, ¿y qué fue, qué ocasionó que se volviera así, ¿no? ¿Fueron las ujú. escrituras? No, fue Kierkegaard. Exacto. Pues era que como el Quijote se volvió loco por leer libros de caballería, por leer a Exacto, Kierkegaard. ándale, exactamente. Me dio muchísima risa ese momento. Pues justamente, ¿no? Como un grupo de personas no va a lograr reconocer la santidad o a un profeta o otra encarnación de lo que representa Cristo, ¿no? En su época, porque precisamente es muy fuera de sí, o sea, es vivir todo el tiempo en este, pues como en una atmósfera mística, ¿no? Incluso como Ujú, la presencia misma de Johannes, pues es distinta, ¿no? Siempre tiene la mirada ida hacia el interior ujú, de las cosas y para todos los ujú, demás es muy difícil, ¿no? Todo el mundo habla de la fe en la escritura, de la fe
en los textos bíblicos, pero nadie cree ya cuando ya se encarna, ¿no? Ya lo tiran de a loco, ya, o sea, todo eso, ¿no? Es hasta que devuelve la vida, hasta el momento en el que le creen, ¿no? Pero en ese momento precisamente ahí pues cumple la profecía de renovar la esperanza de todos. Y es eso lo que les faltaba, ¿no? Y digamos, emparejándolo con la lectura del fin de semana pasado de Abraham, que es precisamente otro estandarte de la esperanza que no muere. O sea, se me hizo muy bello, hermano. O sea, me hizo muy bello, de verdad. Qué bonito y qué bueno que hayas sembrado en ti la esperanza, ¿no? Mm, Porque al final lo que hace Johannes es mostrarnos que todo el tiempo él estuvo habitando una forma, un estadio de lo divino, del cual los otros desconocían. ¿Qué significa esto? Que las demás personas no conocían a Dios, se puede decir. Y es una crítica muy fuerte para la humanidad, pero también es un signo de que el hombre puede trascender o que puede acercarse a otra forma de habitar el mundo. La siguiente clase que vamos a ver como el estadio de lo estético con Kierkegaard, vamos a ver cómo él refiere este tipo de habitar el mundo a través de los sentidos, de la sensualidad que todos vivimos de una u otra forma, pero que habitar, o sea, por ejemplo, cuando Johannes resucita a la muerta, manifiesta, es muy significativo, porque imagínense que ustedes en su vida conocían a alguien que murió y resucitó. Imagínense eso. Significaría que Dios existe, significaría que lo imposible es real, significaría que hay una esperanza y un sentido último que atraviesa todas las cosas y que hemos estado limitando nuestra existencia todo el tiempo, porque todo el tiempo habíamos vivido en otro tipo de estadio, otra forma de habitar el mundo. Podríamos haber sido cualquiera de los otros religiosos, menos Johannes. Podríamos haber sido cualquiera de estos otros papeles, pero menos Johannes. Porque esa forma de habitar el mundo es conquistar todo el tiempo el infinito. Pero aventarse al abismo de Dios, por eso Kierkegaard dice el salto de la fe, para indicar el dramatismo que implicaría creer en un Dios. Te vuelves un tipo de Johannes, que habla siempre con la verdad, pero quien habla la verdad, ¿quién va a ser oído? Le habla a las dunas, o en las dunas comienza a hablar al desierto, y el desierto oirá, diría Unamuno. El que tenga oídos para oír, que oiga. La cuestión es que, aunque en un sentido, ahí está la paradoja, Kierkegaard podría decir que nuestra existencia está limitada porque nos hemos limitado a habitar la existencia de un tipo de forma, la existencia puede trascender. Hay diferentes formas de habitar la existencia. Yo les invitaría a ver o a pensar con qué tipo de categorías piensan su existencia o cómo habitan el mundo, desde dónde lo habitan y con qué perspectiva habitan el mundo. Una vez dijo, creo, pero digo, si no, un argentino, ¿no? Dijo, si no sabes con qué categorías piensas el mundo, no eres filósofo, bla, bla, bla. Pero independiente de ser o no filósofo, eso no tiene tanta relevancia, sino ver con qué categorías piensas el mundo. Una de las categorías, por ejemplo, en las que yo suelo pensar la realidad es como lo que es más pasional o vital para mí. Y muchas veces de eso revitalizante lo pienso en términos de, pues, de la muerte, porque desde niño he pensado en la muerte. Y lo que me ha hecho muchas veces decir, chingue su madre, ¿no? Lo voy a hacer, no me voy a aguantar esta peda, lo que sea, porque pues me puedo morir en 2 semanas y me lo ahorré nada más tengo tipo de razones. De alguna forma, la muerte es un potenciador de la vida. Y en ese sentido, pues les invitaría a ver con qué categorías piensan o cómo habitan el mundo. O sea, Kierkegaard piensa en estadios completos de cómo habitamos la realidad. Johannes habita el mundo desde una divinidad que es atrayente, pero que nos cuesta llegar a ese punto, y a la vez nos genera un miedo. Solemos habitar en otro tipo de categorías o el mundo. Hay personas que tienen una visión más materialista, en fin, ¿desde qué perspectiva o cómo solemos habitar el mundo? Y eso es a lo que te quiere llevar Kierkegaard. ¿Cómo habitas tú tu realidad y qué es lo que tiene más peso, ¿no? ¿Cómo estás definiendo tus narrativas o tu vida todos los días? Ahorita, pues, en cuanto a la película, eh,
yo creo que, por ejemplo, en el caso de Johannes, es evidente que él vive su vida bajo una sola palabra, ¿no? Que es esa palabra que todo el mundo se pregunta de qué es en realidad, ¿no? Y es esa fe, ¿no? Es Ujú, esa esperanza, ¿no? Es esa divinidad que nace de su fuego interno, ¿no? Es lo que expresa en todo lo que pronuncia, en todo lo que hace, ¿no? Y es tan sencilla y al mismo tiempo tan inalcanzable para todos los demás. Y todo el mundo la conoce en su abstracción, en su forma mental, en ujú. su, como Y digamos, ¿no? Como una meta. Por ejemplo, pues Morten, ¿no? Pues él, pues trata y toda su vida como que ha tratado de reivindicar una fe. Y después tenemos a Peter, ¿no? Que pues es también una persona que trata de reivindicar como eh, esta otra fe como renovada que viene como del separatismo. Y en realidad todo lo que generan a través de eso, a través de su doctrina, pues es discordia, ¿no? A final de cuentas. exacto. Incluso Y Johannes viene como una espada entre la discordia y... exacto, sí, ninguno de ustedes tiene razón, ¿no? Sino Ujú, el loco. ujú, Y además, los, digamos, del sastre, o sea, como tiene una visión más pesimista desde la visión religiosa, ujú. si te va a ir, pues sí, claro, ojalá y vea, y que ustedes usan a Dios como una amenaza, ¿no? Entonces, Ajá. todo el tiempo están como en disputas que no tienen que ver con la realidad divina. Y en ese sentido intenta mostrar que si existe Dios, algo que es infinito, debe existir el absurdo y lo incomprensible. Y absurdo e incomprensible es tanto la pérdida de alguien que amas, en todos los sentidos, como incomprensible es que un muerto resucita. Eso no lo aceptamos ni lo creemos. O sea, ¿cómo aceptarlo? ¿No? A mí me cuesta, ¿no? Y bueno, no sé ustedes, ¿no? Es un tipo de Abraham, aquel que se entrega a un Dios así. Y Cristo está encarnado en Johannes porque Cristo igual decía lo mismo. Si tienes fe como un gran mostazo, le dirías a esta montaña, quítate y échate al mar y así haría. Y de nuevo, el ejercicio, pónganse enfrente a una montaña y díganle, échate al mar sin tener dudas. O sea, yo creo que tenemos repletos de dudas. Kierkegaard lo que supone porque en realidad también confiesa que nunca llegó a ser un caballero de la fe, como llama a Abraham, es, es que lo que supone es que la verdadera fe no se llega sino a través de la duda. Es decir, que los opuestos nos permiten llegar a la otra esquina, se puede decir. Una verdadera fe es aquella que vence la duda o la razón. Y para eso tienes que estar lleno de las interrogantes que tiene. El camino de Abraham hacia el monte Moria, 3 días caminando eh, para matar a su hijo, es un camino que debe, para cualquier existencia normal, entre comillas, debería estar lleno de dudas y de pensar, pues, ¿qué mamada es esto? No es un sinsentido. Y de todas las justificaciones psicológicas que dio Kierkegaard, que una es, a lo mejor ya me volví loco, Dios no me pediría a mi hijo, bla, bla, un montón de justificaciones para desvincularte de algo como lo divino. Pero de nuevo, la existencia de lo divino corrobora la existencia de lo absurdo o lo que carece de sentido en nosotros. Es la gran paradoja, porque detestamos el absurdo y el sinsentido de las cosas. De alguna forma somos seres cifrados que buscamos el sentido a través de todo y por eso encontramos constantes sinsentidos en la vida, porque no podemos renunciar a la búsqueda del sentido. Y paradójicamente, no podríamos comprender a un ser como una divinidad infinita si nos presentara como un sentido comprensible. Lo que deberíamos hacer en todo caso, un poco más a la de Víctor Frank, es entender que no podemos, a diferencia de Sartre, que Sartre dice, hay que aceptar el sinsentido de la vida y ser valientes. Y más bien, Frankl diría algo como, hay que aceptar que no podemos comprender racionalmente el sentido último de las cosas, pero porque es algo más distante de nosotros. Como no puedes entender, dice Víctor Frank, algo así como cómo funciona un motor, sabes que funciona, pero mientras más piezas funcionan en el engranaje de cómo opera algo, más distante está el sentido.
y algo como el universo o el cosmos y la realidad en todos sentidos tiene que escapársenos. Es decir, la realidad de Dios debe ser incomprensible para la razón. Y para acceder a la divinidad hay que habitar el mundo de una forma diferente. Y esto, de nuevo, es una crítica muy fuerte y mucho más profunda que la de Nietzsche al cristianismo y a la religión, porque indica que ni el papa, ni el pastor, ni ningún cura realmente conoce a Dios porque no ha vencido la desesperación. Y también vamos a ver eso en uno que se llama el Tratado de la Desesperación, la enfermedad mortal. Kierkegaard menciona estos estados del que domina el filisteo, que está en una forma de estadio estético. Por estadio estético entiende como las personas que están acostumbrados, estamos acostumbrados a los sentidos, es decir, a seguir pues nuestros deseos, las apetencias que nos urgen nuestros sentidos, lo cual es lo más humano, es decir, que nos afirmamos a través de cosas contingentes, cosas que pueden ser o no ser, es decir, puedo no tener padres, puedo no tener casa, puedo no tener trabajo, todo eso que es efímero, solemos afirmarlo como una seguridad de nuestra existencia. Habitamos en ese tipo de estadio. Pero cuando a veces la vida se apiada y a través del sufrimiento te azota en las aceras de la existencia, por medio del dolor te abre la posibilidad de mostrarte tal cual es. En ese punto climático o álgido, muestra que en el fondo el hombre es desesperación. Y que en ese punto álgido es la posibilidad de entregarte a una forma de habitar el mundo distinto. Porque los puntos álgidos son claves para Kierkegaard. Los puntos más álgidos de tu existencia te hacen la posibilidad de un encuentro con la verdad, porque en ese momento estás desnudo. Y en esa desnudez te encuentras profundamente contigo mismo y con algo que es inapelable, con el mundo y la realidad. En ese punto más álgido, cuando Abraham alza su mano para sacrificar a su hijo, en los momentos más climáticos de su existencia te encuentras con la verdad y decides o creo o no creo en Dios, o me entrego o no al amor, o los puntos más álgidos de tu existencia te confieren una realidad que no te puede. Por eso la vida se apiada de ti, dice Kierkegaard, en estas aceras y a través de ese punto álgido en la desesperación. Por eso dice también que no se puede conocer profundamente a un Dios, profundamente dice, sino más allá de la desesperación. Un Abraham ha vencido la desesperación porque ha conseguido a través de la finitud el infinito y ha creído que Dios resucita a los muertos, como Johannes, y ha encontrado la paz en lo imposible. Pero para eso ha dejado de estar como un tipo de estadio divino diferente, un tipo de Johannes, más o menos. Y lo que sea que comunique es incomprensible para los hombres. Como Johannes le estaba diciendo, esta mujer va a resucitar. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién no lo considera un loco? ¿Quién no considera loco a Cristo? Pues porque creen en el Cristo muerto, pero no en el vivo, dijo Johannes. No creen en aquel que cree en los imposibles. Y todo lo que está en su religión es un juego para justificar su incredulidad. Los hombres no creen en Dios. Su religión no existe como un verdadero vínculo con la divinidad. Por eso es más profundo. Aquí la crítica de Kierkegaard va al meollo. Pues quisiera rescatar muchas cosas de las que habla la película que nos recomendaste, ¿no? O sea, vaya, todo momento en la película, pues es como este caos también, ¿no? Porque siempre que estamos como en el mundo, digamos, inmediato, ¿no? Superficial de las cosas, siempre estamos como en este punto de discordia todo el tiempo, ¿no? En el cual unos personajes afirman lo que ellos creen, afirman su doctrina, su dogma, y estamos siempre como ante esta batalla, ¿no? Y a lo que se niega todo el tiempo. Y en realidad lo que llega a poner, digamos, un cierto tipo de orden que da una sentencia es Johannes, ¿no? Johannes que es para los demás el caos encarnado porque es la locura misma, es en realidad quien establece un orden, es el que en realidad dice la verdad de las cosas, ¿no? Y vive la verdad de las cosas. En esta lejanía que ellos perciben de él en realidad es lo que es. Entonces, no sé, o sea, digo, las demás me hizo maravillosa, Javi, de verdad, muchas gracias. Y se me hace que también tiene
momentos muy bellos que también podríamos rescatar, ¿no? Cuando antes de que él vaya como al cuarto, ¿no? A revivir, ¿no? A Inger, y le está hablando su hija, ¿no? La niña, ¿no? Y, y le está diciendo que quiere que la reviva, y él les dice, pero es que no me dejan, ¿no? No me dejan, y empieza también a discurrir un poco en lo que representa la muerte, ¿no? Y en cómo le dice, bueno, si tú eres una hija con su madre muerta, ¿no? En realidad ya va a estar ahí para ti todo el tiempo, ya va a estar en ti todo el tiempo, ya no se tiene que preocupar de todo lo demás que pues está destinado a preocuparnos en esta vida práctica y Claro, material, ¿no? Y le dice, pero ya ahora es inmortal, ¿no? Y aún así la niña pues la quiere rescatar, ¿no? Porque pues es su mamá a final de cuentas y pues todo el mundo queremos pues quedarnos en la vida, por así decirlo, en la vida de aquí, ¿no? Pero digamos, se me hizo muy bello también, ¿no? Como él tampoco tenía la duda, sino más bien tenía la certeza de que la muerte nos hace eternos, ¿no? Nos hace ujú, eternos. ujú, Y hablando de esta misma eternidad, cómo ya después, cuando ya logra revivir a Inger, cómo se reconcilian Peter y Morten, ¿no? Cómo le dice, ahora veo que este es el Dios de toda la vida, ¿no? Este es el Dios eterno. ujú. Vaya, no, se me hizo muy bello. Me encantó, me encantó, me encantó. Eh, sí, y justamente, por ejemplo, hay muchas cosas, pero una de las cosas que es muy significativo es, de nuevo, imagínense que alguien resucita, ¿sí? O sea, por eso de repente el esposo que tenía dudas dice, ahora sé que nuestra hija está en el cielo. Ujú. Imagínense que alguien resucita, ¿entienden? Implicaría que todos nuestros muertos están bien en algún lado, ¿me entienden? En el cielo, que el cielo es real. Si Dios existe, no importa que no entienda el mundo, que el mundo sea un gran absurdo y un sinsentido, todo va a estar bien al final. Lo de Dostoyevsky, la gran profecía de Jeremías,